Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya rato que no hacía una grabación y en esta ocasión les traigo un vídeo, un pequeño corto sobre conexión serie y paralelo, en este caso de resistencias eléctricas o de resistores. Ok, para explicarme, primero debemos conocer algunos símbolos de instrumentos eléctricos que se utilizan, ¿verdad?, para poder analizar este tema. Entre ellos tenemos, cuando, cuando tengan una línea, en este caso está dibujada horizontal, pero puede ser vertical también, se trata de un cable de conexión, ¿verdad? Un cable de conexión para conectar dos elementos. Si tenemos dos cables como lo ven de esta manera, o a veces aparecen puntos. El cable puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser cruzado o como lo ven allí perpendicular. Si tenemos dos cables de esos conectados, dos cables como el primero, conectados, a veces no te aparece el punto, a veces si se resalta el punto de conexión, pues significa que ya hay dos cables conectados. Cuando tenemos dos cables cruzados, ya sea de esta manera o en diagonal, pero se lo dibujan de esta forma, significa que ya pasan dos cables, pero no se interconectan. Pues eso es lo que quiero decir, que no se conectan. Esto significa que son dos cables no conectados. El símbolo para la resistencia eléctrica, que es el que nos interesa, el tema de hoy, o resistor, que es lo mismo, es este zigzag que ustedes ven acá. A veces lo dibujan de esta otra manera. Esto es el símbolo para la resistencia eléctrica que se simboliza con la letra R, ¿verdad? Esto pensando en la variable física. El símbolo de una batería o fuente de voltaje es el que ven acá. Aquí se trata de dos barras que van paralelas, ahí están verticales, pero eso pueden aparecer horizontales esas dos barritas. ¿Y cuál es la diferencia? Que una barra es más larga que la otra. La barra más larga representa el polo positivo de la batería y la barra más pequeña, o sea, la más corta, representa el polo negativo de la batería. Y por último, bueno, tenemos acá el símbolo para un capacitor o un condensador. Esta es batería, que ya sabemos que es una fuente de voltaje. Acá tenemos el de un capacitor o el de un condensador. Simplemente cuando te aparece la simbología y te aparecen dos barritas paralelas, se trata de un condensador. En algunas ocasiones se estila también dibujar una barra totalmente recta y la otra curva, de esta manera, algo como esto. Y estaríamos hablando de un capacitor o un condensador. Ok. Para saber si la conexión, vamos a hablar específicamente de resistencias eléctricas, para saber si la conexión es serie, porque los tipos de conexiones de estos elementos pueden ser en serie como pueden ser en paralelo. Las baterías se pueden conectar en serie como también se pueden conectar en paralelo. Por ejemplo, y se lo voy a mencionar, si tenemos dos o más baterías conectadas en serie, para poder conectar esas baterías en serie, tienen que ir unas seguidas de las otras. Pueden ser horizontal, vertical, ¿verdad? Pero para que estén conectadas en serie, se conecta el polo positivo de una con el negativo de la otra, el positivo con el negativo, positivo con el negativo, y así sucesivamente. Así tendríamos una conexión serie de baterías o fuentes de voltaje. Para saber el voltaje total de la combinación serie de baterías, usted simplemente hace la suma algebraica de ellas. Por ejemplo, si queremos conectar tres baterías de estas que dan AA, que dan 1,5 voltios, bueno, se conecta el polo positivo con el negativo con negativo, una seguida de las otras, ¿no? Y eso al final te va a arrojar un voltaje
de 4,5 voltios. Es decir, que la suma algebraica de esas baterías conectadas en series te dará el voltaje total de esa combinación. Si queremos conectar baterías en paralelo, entonces lo que hacemos es que se conectan los polos positivos con los positivos y los polos negativos con los negativos. Y eso te dará una conexión paralelo de las baterías. Una conexión paralelo de ellas. Por ejemplo, cuando un auto, y esto, por ejemplo, lo que a veces sucede cuando se agota o se descarga la batería de nuestro automóvil y pedimos asistencia, ¿verdad? Para conectar la batería de otro automóvil, por supuesto encendido, con la batería del auto, pues, que está descargado. Bueno, se conecta el polo positivo con el positivo y el negativo con el negativo. ¿Por qué? Porque cuando la conexión es paralelo, el voltaje se mantiene. Y entonces eso hace cargar la batería, pues, del auto que ha sido, pues, que tiene la batería descargada. Ok. Hablemos ahora sí específicamente de conexiones en serie. Esto que tengo acá es un diagrama de una conexión serie de resistencias, pues, que está conectado a un voltaje, a una fuente de voltaje. Cuando la conexión es serie, las resistencias se acomodan, los resistores o resistencias se acomodan uno seguido del otro. Noten que aquí tenemos R1, después viene R2, luego viene R3. Allí la he dibujado, el circuito aparece como un cuadrado, pero la conexión, si usted quiere, aquí podemos dibujar las resistencias una seguida de las otras, así como aquí ven. Pero para que la conexión sea serie, deben en los puntos de conexión donde se conecta una resistencia con la otra, que en este caso sería, por ejemplo, esto puede ser un punto de conexión. Aunque todo este cable, porque lo que ven aquí es un cable, todo esto funciona como el punto de conexión. Pero noten algo, en el punto de conexión solamente llegan los extremos de dos de esos elementos. Aquí un extremo de R1 se conecta con un extremo de R2. Por acá tenemos un extremo de R2 conectado con otro extremo de R3. En esos puntos de conexión solamente deben llegar esos dos cables. Si en ese punto de conexión, por ejemplo, aquí llega un cable con otro elemento, imagine que sea otra resistencia, una cuarta resistencia. En este caso, solamente quedaría en serie R2 con R3. R1 con R2 no está en serie, R1 con R4 tampoco está en serie, R2 con R4 tampoco estarían en serie. ¿Por qué? Porque en el punto de conexión ya no solamente llegan dos cables de conexión, están llegando tres. Y desde que llegan tres o más, ya la conexión deja de ser serie. Así que en este caso, así como ven el diagrama, solamente R2 y R3 quedan conectadas en serie. R1, R2 y R4 no están conectadas en serie y eso tampoco significa que quedan conectadas en paralelo, que posteriormente les explicaré cómo es la conexión en paralelo. Entonces, para que la conexión sea serie, recuerden, las resistencias deben estar conectadas una seguida de las otras y en los puntos de conexión solamente deben llegar dos cables, o sea, los extremos de esas dos resistencias que están conectadas. Si llega un tercer cable allí, ya la conexión deja de ser serie. Esto que está aquí, yo lo puedo dibujar de esta manera. Las tres resistencias, por ejemplo, ¿no? Ahí están las tres resistencias. Y acá abajo pude dibujar esta batería. Aquí está el polo positivo, el polo negativo, la barrita más corta. Y allí tengo mi circuito con la batería, polo positivo, negativo. Y aquí tengo R1, R2 y R3. Hay que analizar es la conexión para darse cuenta si es serie o es paralelo. No importa cómo lo dibujemos. Bien. Esto que está acá, a veces los elementos te los dibujan de esta manera.
Es más, se puede utilizar un círculo aquí y asumir que son resistencias eléctricas. Físicamente, una resistencia eléctrica es un pequeño elemento que tiene más o menos esta forma. Se trata los dos extremos que son los cables de conexión acá y ellas vienen con una serie de barritas con colores. Bueno, es un código de colores que existe para saber la denominación, o sea, aproximadamente cuánto mide esa resistencia eléctrica. Pero como ven acá, en los puntos de conexión, 1, 2 cables. En el punto de conexión, 1, 2 cables. Por eso ellas tres van una seguida de la otra, las tres están en serie. Esto es una conexión serie de resistencia. Entonces, las resistencias sabemos que se miden en ohmios, en ohm, en honor, ¿verdad?, al físico George Simon Ohm, quien determinó la famosa ley de Ohm. Para saber la resistencia equivalente de una conexión serie de dos resistencias, aquí dibujé 3, pero pueden estar 2, como 3, como 4, 5, o cualquier cantidad conectadas en serie. Para saber la resistencia equivalente de una combinación así, simplemente se suman los valores de cada una de esas resistencias. Y aquí escribo más, punto suspensivo, porque como les acabo de decir, no solamente tienen que ser 3, pueden ser 2 o más. Entonces, la suma algebraica de los valores de la resistencia de cada uno de esos resistores te va a dar la resistencia equivalente si la conexión es serie. Estos dos principios o teoremas que aparecen acá son los siguientes. Y esto hay que aprendérselo también. Cuando la conexión es serie de resistencias, la corriente que circula o pasa a través de cada una de esas resistencias es la misma. ¿Ok? Cuando la conexión es serie de resistores, la corriente a través de cada una de esas resistencias que están, vuelvo y repito, conectadas en serie, es igual. ¿Y a qué es igual esa corriente? Bueno, es igual a la corriente de la combinación a la que pertenece. Posteriormente, grabaré otra clase donde me explique de manera más profunda esta parte de acá. Pero por el momento hay que aprenderse lo siguiente. Cuando la conexión es serie de resistores, la corriente que pasa a través de cada uno de ellos es la misma. Por ejemplo, si usted sabe que la corriente que pasa a través de R1 es de 1 amperio, por ejemplo, bueno, la corriente a través de R2 y de R3 también va a medir 1 amperio. ¿Por qué? Porque ellas tres están conectadas en serie. En cuanto a los voltajes o las caídas de voltaje a través de cada una de esas resistencias, bueno, los voltajes en serie sí no son iguales. Son iguales siempre, a menos que los valores de las resistencias sean los mismos, pero por lo general no lo van a hacer. Pero en cuanto a los voltajes podemos decir lo siguiente. La suma de las caídas de voltaje a través de cada resistencia, de esas que están conectadas en serie, te debe dar el voltaje de la combinación a la que pertenece. Esto que aparece acá, V sub n y I sub n, simplemente pues significa que, recuerden que no solamente pueden estar conectados tres de estos elementos, pueden ser muchos más. Aquí iría pues V4, V5, V6, hasta V. N cantidad de resistores conectados. Bien, así se conectan los elementos en serie, uno seguido de los otros, y recuerden, en el punto de conexión solamente deben llegar dos cables, que son los de esos dos elementos que están conectados en serie, valga la redundancia. Ahora hablemos de conexiones en paralelo. Cuando la conexión de resistores es en paralelo, en los puntos de conexión de estos elementos, no basta con que un extremo de esos elementos tenga la conexión en común. En serie basta con que un extremo tenga la conexión en común y que vayan uno seguido del otro. En paralelo, para que la conexión se dé, ambos extremos deben tener la conexión en común. Entonces,
Las resistencias no están polarizadas, o sea, que no hay un lado positivo y un lado negativo como en las baterías. Pero simplemente hay que recordar lo siguiente: para que 2, 3 o cualquier cantidad de resistencias estén conectadas en paralelo, ambos extremos de cada una de esas resistencias debe tener conexión común. Por ejemplo, si acomodamos todas las resistencias de forma horizontal, una debajo de la otra, todos los extremos de la izquierda deben estar conectados y todos los extremos de la derecha también deben estar conectados para que la conexión sea paralela. Veamos el siguiente diagrama. Aquí tenemos un circuito de 3 resistores conectados a una batería. Noten que los elementos de arriba todos tienen una conexión común. El punto en común puede ser cualquier punto de este cable. Puede ser aquí, podemos tomarlo aquí o acá. Noten que esto es un cable, aquí no hay ningún elemento. O sea, los 3 elementos, los 3 extremos de arriba tienen conexión común. Igual ocurre con los 3 elementos de abajo. Tienen conexión común también. Por eso decimos que la conexión es paralela. Y recuerden, para que sea paralelo, no basta con que un extremo tenga la conexión común. Deben ser ambos extremos los que deben tener conexión común. Miren, los extremos de arriba están conectados, tienen una sola conexión porque aquí no hay ningún elemento que estorbe, ¿verdad? Todo esto es como un punto común. Igual ocurre con los extremos de abajo. Aquí en el dibujo que está abajo, aquí he dibujado las resistencias horizontales. Aquí están verticales, pero es lo mismo. Noten que los extremos de la izquierda todos tienen una conexión común. ¿Ven? Aquí no hay nada que se interponga, así que todo esto que está aquí es una conexión común. El otro extremo de cada una de esas resistencias también están conectados. O sea, los de la izquierda tienen conexión común, los de la derecha también tienen conexión común. Como ambos extremos tienen conexión común, significa que los 3 están en paralelo. Y noten algo. Por ejemplo, vamos a suponer que de aquí sale una cuarta resistencia. Una cuarta resistencia. En paralelo, a diferencia de la conexión serie, no importa que llegue un nuevo cable, o sea, que un nuevo elemento se conecte en uno de esos puntos que están en común. Por ejemplo, aquí, R4 tiene un extremo en común con R3, con R2 y con R1, ¿verdad? Tienen un extremo en común, pero solamente tiene un extremo en común. Ese cable conectado allí no va a afectar la conexión. Estos 3 siguen estando en paralelo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo ambos, los extremos de arriba están en común y los extremos de abajo también tienen un punto en común. Y R4 no puedo decir que está en paralelo con esos 3. ¿Por qué? Porque nada más tiene un extremo en común. Si el otro extremo de R4 se conecta con los otros extremos de R3, R2 y R1, entonces así podemos decir que las 4 están en paralelo. Pero si solamente tiene un extremo en común, entonces solamente esas 3 están en paralelo. Esta de acá estaría en serie, pero con la combinación de estas 3. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que notar la diferencia de si la conexión es serie o si la conexión es paralela. Y basta con saber que, y lo voy a repetir nuevamente, si la conexión es en serie, las resistencias van una seguida de las otras y en los puntos de conexión solamente tienen que llegar esos 2 cables, o sea, los 2 extremos de esos 2 elementos. Si allí en ese punto de conexión llega un tercer o cuarto cable o más, ya esas 2 que mencioné al principio ya dejan de estar en serie. Y tampoco significa que están en paralelo. Cuando la conexión es en paralelo, recuerden, no deben tener un extremo en común. Deben tener los 2 extremos en común de esas resistencias para que estén en paralelo. Y no importa si en cualquiera de esos puntos lleguen más cables de conexión o estén conectados otros elementos, esas resistencias que inicialmente pues están en paralelo no van a dejar de estarlo porque llegue un nuevo elemento. Ok, vamos a borrar esto. Para saber,
la resistencia equivalente de la combinación paralelo de resistencias, que también pueden haber solamente dos conectadas en paralelo, como pueden haber tres o más. El recíproco, o sea, el inverso de la resistencia equivalente de una combinación paralelo es igual a la suma de los recíprocos, o sea, de los inversos de las resistencias que están conectadas. Si solamente son dos resistencias las que están en paralelo, usted lo puede resolver de esta manera. La resistencia en paralelo de la combinación de dos, vuelvo y repito, de solamente dos resistencias, es el producto de ellas dividida entre la suma de ambas. Eso te da la resistencia equivalente cuando son dos. Si son dos, usted puede trabajar también de esta manera, de la forma recíproca como de esta. Si son tres o más, bueno, trabaja de la forma recíproca, pero no me vas a multiplicar de que las tres y dividir entre la suma de las tres. Esto solamente cuando son dos. Bien. Si queremos saber, por ejemplo, esta parte, recuerden que en serie las corrientes de cada uno de estos resistores es la misma, son iguales. Y la suma de los voltajes, de las caídas de voltaje de cada uno de ellos, te debe dar el voltaje de la combinación. En paralelo es todo lo contrario. Cuando la conexión es en paralelo, los voltajes son los que se mantienen. O sea, el voltaje de las resistencias que están conectadas es igual, es el mismo. Y ese voltaje, voy a escribir puntos suspensivos para recordarles que pueden ser, o sea, es el de todas las que están conectadas, que pueden ser dos, tres o más, ¿verdad? Y eso es igual al voltaje de la combinación a la que pertenecen esos resistores que están conectados en paralelo. En cuanto a las corrientes, la suma de las corrientes de cada uno de los resistores que están conectados en paralelo es igual a la corriente de la combinación a la que pertenece. Voy a repetir la información. En serie se conectan una seguida de las otras y en los puntos de conexión solamente deben llegar dos cables. O sea, dos cables, los dos extremos, dos de los extremos, ¿verdad? Dos extremos de esos resistores que están conectados. En paralelo, ambos extremos de cada resistencia deben tener la conexión común para que estén conectados en paralelo. Si en cualquiera de esos puntos de conexión llega un nuevo cable, un nuevo elemento, esa combinación no dejará de estar en paralelo. En serie sí afecta, pero en paralelo no afecta. Cuando la conexión es serie, recuerden, las corrientes son iguales. Se suman los voltajes. Cuando la conexión es en paralelo, entonces lo que es igual en cada resistor son las caídas de voltajes. Entonces, la suma de las corrientes de cada una de esas resistencias te va a dar la corriente de la combinación. Por ejemplo, cada vez que vamos a hablar de este tema, es normal que te pidan hacer una analogía. Si tenemos tres personas, vamos a pensar en tres personas, usted y dos personas más, y que imaginen que cada uno de ustedes es una resistencia, es uno de esos elementos, una resistencia eléctrica. Para que las tres personas estén conectadas en serie, deberían ¿qué? Tomarse de la mano, o sea, colocarse uno al lado del otro, por ejemplo, y tomarse de la mano. O sea, mi mano izquierda con la mano derecha de la otra persona, la mano izquierda de esa segunda persona con la mano derecha de la tercera, y las tres, si son resistencias, esa sería la conexión en serie de ellas tres. Donde se toman, ese podemos decir que ese es el punto de conexión. Imagínense que este es, bueno, mi mano izquierda con la derecha de otra persona. El punto de conexión, allí nada más llegan dos cables de conexión. Ese es el punto de conexión. Si aquí llega un nuevo cable, ya esas dos dejan de estar en
serie y recuerden, no significa que entonces están en paralelo. Bien, para que la conexión, haciendo la analogía, ¿no? Con esas mismas tres personas, pero que la conexión sea paralelo, por ejemplo, tendrían que tomarse la mano derecha con las derechas y las izquierdas con las izquierdas. Podemos colocarlas, pueden colocarse las tres personas una delante de la otra, o sea, una fila, una delante de la otra. O una columna, como le quieren llamar. Las manos izquierdas conectadas y las manos derechas conectadas. Y allí, como ambos extremos tienen la conexión común, ambos extremos, entonces podemos decir que estas tres resistencias están en paralelo. Espero que me haya sabido explicar, que les haya gustado el tema. Esperen pronto el nuevo vídeo donde hablaré de cómo determinar la corriente y la caída de voltaje a través de cada resistor de una combinación, puede ser serie, como puede ser paralelo, o de un circuito mixto que tiene combinaciones tanto serie como paralelo. Que pasen un excelente día. Se cuidan.